Shalom, hermanos, todos los presentes. Estamos aquí hoy para continuar con nuestros estudios diarios en esta cuenta del hombre que seguimos día a día. Hoy vamos a estudiar y analizar el capítulo 4 del libro de Segunda de Samuel. Estamos presentes aquí nuestro pastor Misael, nuestro hermano Jerry, nuestro hermano Ariel, nuestra hermana Ruth y yo, su hermano Quique. En primer momento le voy a ceder la palabra a nuestro pastor para que él pueda dar su información, a fin de que quien requiera palabra pueda comunicarse directamente con él. Adelante, pastor. Gracias, hermano Enrique. Sí, shalom, shalom a cada uno de mis hermanos que estamos presentes, así como las personas que nos van a escuchar. Sépase que somos creyentes en Yeshua HaMashiach y guardamos los mandamientos de Yahweh para que nos vaya bien a nuestra vida, ¿no? Tanto a nosotros como a nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes hasta las 1000 generaciones. Nosotros estamos haciendo una firma para que todas nuestras descendencias estén bendecidas, porque eso es un mandamiento de parte del Eterno. Estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi nombre es Misael González. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Y como bien te dijo, somos una comunidad de hermanos que creemos en Yeshua HaMashiach y guardamos sus mandamientos. Gracias, hermano Quique, por esta oportunidad. Gracias a usted, pastor. Hermano Jerry, ¿puede hablar o después? El hermano Jerry ahorita está trabajando. Después. Listo, hermano Jerry. Entonces, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Como ya mencioné, vamos a estudiar Segunda de Samuel, el capítulo 4. Y hermanos, recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 3, el contexto político y espiritual de Israel estaba en conflicto, ¿no? Tras la muerte de Shaul, el reino se divide. David, quien había sido ungido rey por el padre, gobierna en Hebrón, mientras que el hijo de Shaul, Ishbosheth, es proclamado rey por los hombres de su casa. Ahora acá también encontramos a este personaje Abner, que es el general de Shaul. Inicialmente apoya a Ishbosheth, pero ocurren tensiones internas en ese reino, ¿no? Y también una diferencia por una concubina de Shaul, ¿no? Esto molesta a Abner y esto, como consecuencia de todo lo demás, lo lleva a cambiar de bando, digámosle, ¿no? Ofreciendo la rendición de Israel a David. Sin embargo, Abner muere, ¿no? A manos de Joab, el general de David, quien vengó la muerte de su hermano. Ahora, este acto de violencia, este asesinato, deja a Isboset en una posición débil, ¿no? Y también lo deja vulnerable. Y en este contexto de caos, traición y lucha política, llegamos, ¿no?, al capítulo 4, donde la traición forma parte toma forma de una manera cruel, ¿no? Ahora, a través de este capítulo, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que aunque en la vida nos enfrentaremos a traiciones, abusos de poder, maldad, el Padre siempre tiene el control y su justicia va a prevalecer, tal como lo veremos en la respuesta de David que hace hacia los traidores. Entonces, hermano, voy a proceder a leer. Este es un capítulo que consta de 12 versículos. Lo leo, comento y después abrimos los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Empezamos, hermanos. 4:1. Cuando Ishbosheth, el hijo de Shaul, oyó que Abner había muerto en Hebrón, sus manos fueron paralizadas y todo Israel se desmayó. El hijo de Shaul tenía dos hombres que eran capitanes de las tropas de incursión, uno llamado Baaná y otro Rehab, hijos de Rimón de Beerotí, de la casa de Benjamín.
pues Birot es contado como parte de Benjamín. A pesar que los Beerotí huyeron a Gitaim y han vivido como extranjeros allí hasta este día. Ahora bien, Jonatán, el hijo de Shaul, tenía un hijo y era lisiado de los dos pies. Él tenía 5 años de edad cuando las noticias de Shaul y Jonatán vinieron de Israel. Su nodriza lo había recogido y había huido. Pero cuando se estaba apresurando para escapar, él cayó y se lició. Su nombre era Mefiboset. Los hijos de Rimón, de Beerotí, Rehab y Baná fueron y llegaron en el calor del día a la casa de Ishbosheth mientras tomaba la siesta de la tarde. Ellos entraron directamente a la casa, como si vinieran a recoger trigo, y lo hirieron en el vientre. Entonces Rehab y Baná, su hermano, escaparon. Ellos entraron a la casa mientras él estaba acostado en su cama, en su cuarto. Lo apuñalaron y lo mataron. Entonces lo decapitaron, cogieron su cabeza y huyeron toda la noche por el camino del Arabá. Ellos trajeron la cabeza de Isbocher a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de Shaul, tu enemigo, quien quería tomar tu vida. Hoy Yahweh ha tomado venganza sobre Shaul y su hijo por amor a nuestro señor el rey. Pero David respondió a Rehab y Baná, su hermano, los hijos de Rimón, el Beerotí. Como Yahweh vive, ¿quién ha rescatado mi alma de toda aflicción? Cuando alguien me dijo, mira, Shaul está muerto, pensando por él mismo, por sus propios ojos, que estaba trayendo buenas noticias. Yo no le recompensé por sus noticias, sino que lo agarré y lo maté en Ciclac. Ahora, cuanto mucho más cuando criminales han matado a un hombre justo en su propia casa, en su cama. ¿No debía yo hacerlos responsables por su sangre y librar la tierra de ustedes? Entonces David dio la orden a sus hombres y los mataron cortando sus manos y pies y colgándolos junto al estanque en Hebrón. Pero ellos cogieron la cabeza de Ishbosheth y la sepultaron en la tumba de Abner, en Hebrón. Hermanos, esta es toda la lectura, todos los versículos que corresponden a este capítulo 4. Eh, Hay mensajes muy importantes, ¿no? Yo quería empezar primero con el versículo 2, porque en esta parte me voy a centrar en lo que es la traición. Y miren, hermanos, que vemos en el versículo 2 que se nos presenta o se menciona a Recab y a Baná. Rehab, que eran capitanes de bandas, ¿no? En el ejército de Isboset. Eh, eh, no eran simples soldados, eran jefes militares, príncipes de rango. Además eran benjaminitas, o sea, de la misma tribu de Shaul y Roshet. Y esto es importante en la cultura antigua hebrea. La lealtad y la fidelidad al linaje del rey eran pilares de honor, tanto personal como colectivo. Por tanto, de ellos, de estas dos personas, se esperaba una fidelidad absoluta al hijo de Shaul, como sus protectores naturales, ¿no? Sin embargo, en los versículos 5 al 7 vamos a ver que cometen o ejecutan ya una traición gravísima, ¿no? Atacando al rey que debían defender, no en batalla, sino en su propia casa, en el momento de mayor vulnerabilidad. Entonces, hermanos, aquí vemos que la traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de aquellos que están cerca, de quienes uno debería poder confiar. Y esto nos enseña que la posición o el rango que puedan tener una persona no garantiza la lealtad de corazón. Hay quienes, aunque parezcan aliados, ¿no? Ya sea por rango, por tribu o apariencia, en realidad actúan por intereses personales y no por principios verdaderos, ¿no? La verdadera fidelidad se prueba en tiempos de crisis, no en tiempos de prosperidad. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 55 del 12 al 14?
Porque no me afrenta un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, hermanos, aquí el salmista expresa el dolor, ¿no?, de la traición de un amigo importante, un amigo íntimo. Así también Isboset sufrió no por manos extranjeras, sino de los suyos, de sus propios jefes militares y hermanos de tribu. La traición interna suele ser más destructiva que la guerra externa. Ahora, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos, ¿no? Debemos estar alertas a quienes entregamos nuestra confianza, ¿no? Hay que recordar que la lealtad verdadera se basa en principios espirituales, no en conveniencias humanas. Ahora el Padre ve y juzga no solo nuestras acciones, sino también la pureza o corrupción de nuestras motivaciones. Ahora, hermanos, hasta aquí hemos visto o he querido enfocar la relación que tenían estas dos personas con Ishbosheth. O sea, eran gente que estaba cerca de él, supuestamente de confianza. Y en los versículos del 5 al 7 vamos a ver cómo se consuma la traición, ¿no? O sea, en estos versículos del 5 al 7 se consuma, ¿no?, el acto de traición que fue muy atroz. Rehab y Baná, capitanes de Isbusheg, entran en su casa, ¿no?, como quien lleva trigo, o sea, aparentando ser servidores, ¿no? Y aprovechan la confianza que había en ellos, ¿no? Y lo indefenso también que se encontraba Isbosheth, que dormía, ¿no? Y de esta manera asesinarlo en su propia cama, en su propio lecho. Y este acto, hermanos, refleja la traición en una forma muy cruda y despiadada, ¿no? Estas dos personas, estos dos hombres, rompen el pacto de lealtad, ¿no?, que su posición y la relación de tribu exigían. Usan la hipocresía como disfraz, o sea, entran como conocidos, ¿no? Quizás como amigos, ¿no? Y actúan como enemigos. Matan no en batalla, sino en la intimidad del hogar, donde el corazón debería estar seguro. Y hay algo también que hay que resaltar en esta parte, que es la vulnerabilidad de Ishbosheth y la fragilidad de su reino. Él no solo fue víctima de la traición, sino que el hecho de que Rehab y Banat pudieran entrar sin oposición alguna revela que era un reino precario, ¿no? O sea, no tenía guardias ni protección, al parecer, porque no se menciona. Lo que sugiere que su reino no solo era físicamente débil, sino que también carecía de una estructura sólida, ¿no?, de poder. De hecho, podemos ver que el reino de Ishbosheth estaba en una condición desesperada, ¿no?, como un reino sin razón de ser, sin la bendición del Padre. No era un reino que pudiera resistir las fuerzas que se le oponían, ya que el Padre no estaba con él. Y sin el respaldo divino, cualquier reino queda expuesto a la traición, ¿no? Este acto, hermanos, que se hizo contra ellos no fue solo por un fallo político, sino también una manifestación de la ausencia de Yahweh en el reino. Ahora, hermanos, eh, hay que tener en cuenta que la traición es una característica propia de los malvados. Todo aquel que vive en la maldad inevitablemente traiciona a sus amigos, a su familia, a su comunidad, traiciona su fe. La traición surge de un corazón que no teme a Yahweh, hermanos, que rechazó su conocimiento y vive en corrupción. Ahora, mire qué dice Romanos capítulo 1 del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y aquí, hermanos, Pablo describe el estado, ¿no?, de quienes al rechazar al Padre son entregados a una mente reprobada.
Se llenan de toda injusticia, se llenan de maldad, son engañadores e hipócritas, cometen homicidios, traiciones. Asimismo actuaron Rehab y Raná, mentes reprobadas, incapaces de reconocer la fidelidad, ¿no? Impulsados por el egoísmo y el interés personal. Ahora, hermanos, eh, ¿qué podemos hacer frente a la traición? Si alguien nos traiciona, sé que es difícil, pero debemos perdonar. Yeshua nos enseñó que debemos hacerlo. 70 veces 7, como dice Mateo 18:22. Si no perdonamos, hermanos, quedamos atados emocionalmente al traidor, cargando rencor, dolor y esas cadenas espirituales, ¿no? Y el perdón, hermanos, rompe esas cadenas y nos libera para seguir adelante. Ahora, si hemos traicionado, debemos arrepentirnos, porque si nosotros hemos sido los traidores, inevitablemente debemos pedir perdón sinceramente al Padre y a la persona afectada, restaurando lo que sea posible, ¿no? El Padre es misericordioso con los que se humillan ante Él. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Bueno, hermanos, yo hasta aquí comento y ahora los escucho para oír sus comentarios. Pastor, Sí, hermano Enrique, gracias por esta oportunidad. Como vemos aquí nosotros, hermanos, Israel está dividido en dos campamentos en este momento, ¿no? Donde cada uno, póngale que hay un grupo con el hijo de Saúl y el otro grupo que es la tribu de Judá está con el rey David en dos pensamientos, sabiendo que son hermanos, están en contiendas. Ese espíritu, hermano, de contiendas está hasta este día en todas las iglesias, congregaciones, en los hogares. ¿Por qué? Es por la falta de conocimiento o por las instrucciones que muchas veces se han abandonado, por la dureza de nuestros corazones, ¿no? Aquí podemos ver, hermanos, que cuando en el capítulo anterior, cómo Joab mata a Abner, el comandante del ejército de Saúl, un hombre muy importante en lo que era Israel. Pero ellos no tuvieron piedad, ¿no? Porque realmente ahí podemos ver nosotros que ya era un acto de venganza, porque recordemos que Abner había matado el hermano de ellos, pero por ser un hombre tan importante, David lo tenía en alto estima. Y vemos la maldición que David dijo acerca de Joab. Caiga sobre la cabeza de Joab y toda la casa de su padre. La familia de Joab tendrá siempre alguien con ¿saber? Hemorragias, que tenga que caminar con bastón o que muera por la espada o le falte pan. Vemos, hermano, que eso esa maldición es fuerte, porque son todos los desastres que un ser humano puede tener en su vida. Entonces, aquí vemos ya en el capítulo 4, hermanos, de lo que usted ya explicó, hermano Enrique. El 4:2 dice, el hijo de Saúl tenía dos hombres que eran capitanes de las tropas de incursión, uno llamado Baana y el otro Rehab, hijo de Rimón, el Beerití de la casa de Benjamín, pues Beerot es contado como parte de Benjamín. Entonces, hermanos, aquí dice que los beerotitas eran nativos o residentes de Beerot, una ciudad ubicada en la tierra de Canaán, que entonces dice que también llegaron a formar parte de lo que era la tribu de Benjamín. Entonces aquí vemos que son extranjeros que se hicieron parte de la tribu de Benjamín, así como muchos extranjeros hoy estamos llegando a la casa de Israel, ¿no? Pero esos extranjeros muchas veces somos los que
somos israelitas que estamos llegando, pero nos conocen como extranjeros, ¿no? Entonces aquí vemos que ellos no tuvieron piedad también del hijo de Saúl. Dice que le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Pero cuando David escuchó eso, hermanos, a David no fue fácil para David. ¿Por qué? Porque recordemos que David, él juró preservar la descendencia de Saúl. Él juró preservar la descendencia y por eso David tomó acción en sus manos, como dice Primera de Samuel 24:20. Primera de Samuel 24:20. Ahí vamos a leer algo ahorita, hermano. ¿Por qué el rey David tomó esa acción? 24:20, 21 y 22. Ahora yo estoy seguro que tú serás rey. Está hablando Saúl, que tú serás rey y que el reinado de Israel será establecido en tus manos. Esa narrativa está haciendo Saúl ante el rey David, que en ese entonces no había tomado posesión. Así que júrame por Yahweh que no matarás a mi descendencia después que yo muera o borre mi nombre de la casa de mi padre. David juró a Saúl y Saúl fue a su lugar, pero David y sus hombres fueron de regreso a la fortaleza. Entonces vemos que el rey David era un rey de palabra, porque él hasta este capítulo 4 de Segunda de Samuel, vemos que él también, las personas, estos dos hombres que llevaban a cabeza del hijo de Saúl, hermanos, también ellos tuvieron que pagar con su vida. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey David tomaba como ungido también al hijo de Saúl. ¿Por qué? Porque recuerden que él lo habían ungido como rey. ¿Y quién lo había ungido? Amner, pero era rey y él lo respetaba que era un rey ungido. Entonces aquí vemos, hermanos, que quiénes somos nosotros para tomar venganza con nuestras propias manos. Asimismo, recordemos que el rey del universo que descendió del cielo, hermanos, también en nuestra ignorancia, nosotros lo matamos también. Nosotros fuimos parte de esa muerte. No solo fueron los romanos, no solo fueron los judíos en ese entonces, también por nuestros pecados, hermanos. Él vino y entregó su vida. Pero entonces por eso dice Zacarías 12:10, y me mirarán a mí, dice, al que traspasaron, y llorarán como se llora por un primogénito. ¿Por qué? Porque recordemos que este fue en ignorancia, pero ya en este tiempo, si nosotros hacemos algo como rebelión ante los ojos de Yeshua, hermanos, no hay sacrificio que hacer, porque por eso estamos leyendo Levítico 1:1 y 2, las clases de sacrificio que hay. Y en una de esas encontramos un sacrificio de shalom. Entonces, ¿por qué? Porque en el pasado nosotros hicimos cosas sin conocimiento, apartado de la Torá, mas hoy nosotros teniendo el conocimiento, teniendo los mandamientos, estatutos y decretos, hacemos semejante cosa ante los ojos del Eterno, déjeme decirle, hermanos, que no vamos a tener ya el perdón del Padre. ¿Por qué? Porque así como David mató a estos dos hombres teniendo conocimiento que era de descendencia de Saúl, entonces el rey David vino y también los mató, les quitó la cabeza. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos ante la presencia del Eterno como hijos obedientes, no hijos desobedientes, porque los hijos desobedientes, recordemos qué es lo que viene. Entonces nosotros pidámosle al Padre que siempre nos bendiga con sabiduría, porque la sabiduría es la que a nosotros nos da el entendimiento para comprender qué es lo que el Padre quiere que hagamos y cómo lo tenemos que hacer. Solamente, hermano Enrique. Gracias, pastor, por su comentario. Hermano Ariel o hermano Jerry, ¿puedes comentar o no? Ya, listo. Hermano Ariel, por favor. Sí, gracias, hermano Enrique. Podemos ver que en este capítulo, hermano Enrique, las consecuencias, ¿no? De la traición. Recordemos que en el capítulo anterior, en el 3, también vimos eh, esta especie de traición, ¿no? Eh, y ahora se vuelve a repetir esta palabra, pero es sin duda, hermano, imagínense,
es por personas que no tienen al Padre en su vida. Mire, ¿quiénes eran estas personas? Eran capitanes del rey, o sea, personas allegadas, los más cercanos, ¿no? Entonces, esto nos muestra que la traición, hermanos, conduce a destrucción. Y no solo de nosotros, si es que nosotros lo cometemos, sino también del hermano a quien se lo estamos cometiendo, hermano. Y esto es algo grave que el Padre ya nos lo dice, el pastor lo repitió ahí, ¿no? ¿Cuál era la maldición esa de la traición? El resultado de traicionar a un hermano, ¿no? Es quedar paralítico, no moverse, hemorragias. La lista sigue, ¿no? Pero aquí nos muestra sin duda cómo nosotros podemos cuidarnos de eso, ¿no? Y también, sin duda, la reacción de David, hermano Enrique, eh, ante este asesinato, ¿no? Subraya la importancia que él le da a la justicia. Él es un rey justo, ¿no? Así lo hizo el padre, al corazón del padre estaba hecho el rey David, ¿no? A pesar de la ventaja política que esto le pudo haber beneficiado a David, él no lo tomó como algo de ventaja, él lo tomó como algo que fue algo desagradable, ¿no? Que fue este asesinato. Entonces, esto nos enseña, hermanos, a defender la justicia, ¿no? Cuando es nosotros, si nosotros nos ponemos en, en el lugar de ser jueces, nunca, hermanos, nunca vamos a pasar de ahí. ¿Por qué? Mire lo que les pasó a estos dos hombres, ¿no? En el capítulo 11, en la parte final, les dice David, ¿no debería yo hacerlos responsables por su sangre y librar la tierra de ustedes? Si nosotros nos ponemos en el papel de jueces, ¿usted no cree que el Padre nos va a preguntar esas mismas palabras? O esa misma pregunta, perdón. Claro que sí. Mejor libero la tierra de ustedes. Ustedes no son buenos jueces, porque para ser jueces cualquiera. Entonces, interesante lo que nos deja este capítulo, hermano Enrique, ¿no? Nos muestra la vulnerabilidad que puede existir en un liderazgo como lo es un rey, ¿no? En otras cosas de la vida puede ser un pastor, puede ser alguien que lleve, que sea un líder, ¿no? Que puede sufrir este tipo de ataques, ¿no? Entonces, esto se basa, hermanos, también de que la justicia del Padre llega sí o sí. L- Nosotros lo que tenemos que tener es así como el rey David, esa paciencia que él tenía y la confianza que también tenía él, ¿no? Tenía una confianza en el Padre porque él mismo lo dice ahí. ¿Acaso no fue Yahweh que me liberó? Entonces, muy bonito estudio, hermano Enrique, por todo lo que dijo y eh, las respuestas también de mis hermanos, ¿no? Y nos beneficiamos todos. Gracias, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Y sí, pues también hemos visto que David no guardaba rencor, ¿no? Ni contra Shaul, ni contra su descendencia, ni contra la tribu de Benjamín. Y eso habla de que él tenía un corazón muy noble, ¿no? Vamos a seguir estudiando. La hermana Ruth. Sí, amados. No, aquí podemos ver, ¿no? En este capítulo 4 que nos enseña respecto a la justicia y la compasión, ¿no? Nos muestra que la violencia y el asesinato no son la respuesta adecuada frente, sobre todo a una persona indefensa que no podía defenderse, ¿no? Por su situación. Pero, ¿qué exactamente vemos aquí? Si alguien ha podido notar, ¿en algo les llama la atención esto?
La acción que tomó David dice que nos enseña también que la lealtad y la misericordia son más importantes que el poder, ¿no? Sabemos que David tenía todo el poder para hacer lo que a él le placía. David, a pesar de ser un rey, demostró la compasión y la misericordia hacia Mefiboset, el hijo de su enemigo todavía. Mira lo que nos enseña. También destaca sobre la importancia de la fe y la confianza en Yahweh, ya que David en esta situación busca la guía y la protección del Padre, ¿no? Eh, Destaca la violencia, el asesinato, pero también vemos la justicia, la lealtad y la compasión. Es una historia de conflicto, de reconciliación, de traición, de la muerte, de la esperanza. Pero no sé si se han llegado a dar cuenta de algo. Yo veo aquí algo. Este hijo, Isboset, era un hombre cuya fuerza dependía de otro hombre, que era Abner, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos indefensos, ¿de quién dependemos? ¿A quién buscamos? No rendidos bajo nuestra propia fuerza, buscamos al Padre. Así estaba este hombre, indefenso, lisiado de sus dos piernas, dice. Mm. Él necesitaba que Abner siguiera vivo para poder conservar el reino. También vemos que Isboset estaba desesperado sin Abner al saber que él murió porque no iba a haber alguien quien lo protegiera, porque él dependía de él totalmente. Imagínense cómo se sentiría una persona indefensa e inválida al saber que su protector ya no está, que su esperanza estaba puesta en él, ¿no? ¿De dónde viene nuestra esperanza? Nuestro propósito y nuestra fortaleza viene del Padre. ¿Y qué dice el versículo donde habla de que justo en nuestra debilidad es donde que el Padre se manifiesta? En este caso, en este caso que pasó de la muerte de Isboset, ¿quién dijo que él mató con su propia espada en defensa fue David? Pero en este caso, él mató a los que mataron a Isboset o tuvo piedad. ¿Mm? Dependía él de otra persona. ¿Qué podemos decir de la gran misericordia y la obediencia que tenía David hacia el Padre? El Padre es el único ser en el que se puede basar nuestra esperanza, nuestro propósito, nuestra fortaleza sin temor. ¿Cómo puede ser que dos personas que estén a su servicio traicionen así a un hombre
puedan acabar con su vida, ¿no? Entonces, una vez más se cumple la palabra que dice que la traición viene de su propio, de nuestra propia sangre, de nuestra propia familia, y donde dice que la palabra se va a cumplir que dentro de poco, cuando comencemos a ser perseguidos, nuestros propios hijos nos entregarán, nuestra propia familia. Entonces, ahí también vemos cómo se cumple la palabra literal en ese tiempo y como lo que va a pasar con el tiempo. ¿Cuál es ese versículo, amado Misael, que dice que nuestros propios hijos nos entregarán? Ah, permítame. ¿Me toca? En Mateo 10:21 lo dice. ¿Ya ves? Entonces ahí vemos, amados, que ese tiempo se cumplió la palabra literal, que sus propios hombres de confianza asesinaron a este hombre. Entonces igual va a pasar en este tiempo. Pero ¿qué nos está hablando todo este capítulo? Que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él, que nuestro objetivo tiene que ser Él, que nuestra fortaleza siempre tiene que ser Él. Y sabemos que David es un prototipo del Mashiach y Él siempre estaba ahí para defender la injusticia. Y este es una antelación al capítulo 5 de todo lo que hizo y lo que va a hacer y su reinado. Eso es todo. Gracias, Tiempo. hermana Ruth, por su comentario. Hermano Jerry, ahí está. Ya, ahora sí, ya, rápido nomás. No he escuchado lo que ha dicho el pastor, pero leyeron los 12 versículos, ¿no? Así es. Ok, pues yo voy a dar más o menos, no sé, no he escuchado lo que dijo el pastor, pero ya aquí en el comienzo vemos la importancia de que los hijos no tienen que depender de nosotros. Porque aquí Abner era quien, como dijo bien la hermana Ruth, que yo le escuché a ella, que él cuidaba del hijo del rey Shaul, por Ishbosheth. Entonces nos damos cuenta que dice que sus manos fueron paralizadas, según mi Biblia, cuando se enteró que había muerto Abner, el general del rey Saúl. Allí vemos que ya no, él se sentía sin protección y no sabía qué hacer. Y la verdad no sabía. Es más, al no saber qué hacer, mira cuando lo matan. Está en el versículo 5 al final. Como dice el pastor en la parte B. Dice que llegaron en el calor del día a la casa de Ishbosheth mientras tomaba una siesta. Ahora, nosotros, ¿verdad? Como pueblo, cuando nosotros nos quedamos dormidos, cuando nosotros dejamos de estudiar, cuando nosotros dejamos nuestros compromisos, cuando nosotros simplemente decimos, está bien, 2, 3 días, 4 días, 5 días está bien, no hay problema. Nos estamos durmiendo, estamos tomando una siesta. Y allí puede ser que el adversario venga y te corte la cabeza. Estamos viendo que no podemos sentirnos que nos corten las manos o que nuestras manos sean paralizadas porque me quedé sin mi hermano Quique, me quedé sin el pastor Micha, me quedé sin el hermano Jorge, me quedé sin el hermano Ariel o sin la hermana
Ruth o mi esposita Ada, tenemos que estar listos para salir a la batalla. Tenemos que estar pendientes a lo que el grupo o todos nosotros estamos. Si te perdiste el estudio, pues tenemos que mirar el video y ponernos al día, pero rápido. Tenemos mucho tiempo todavía hasta el día siguiente. Y más en estas cuentas del Homer, vean, el compromiso no es con el hombre, es con el Padre. A mí a veces me molesta venir a trabajar en las noches, pero yo también tengo que cumplir acá. Pero vea, estoy aquí pendiente, estoy escuchando, estoy aquí. Me gustaría estar mejor con mi Biblia de estudios y anotando, pero me siento bien porque estoy presente y el Padre lo sabe. Hay que poner siempre 2 líneas más arriba de la que estamos supuestos a poner. Después vemos que ya el pastor me imagino que habrá explicado el resto. Mefiboset. Vemos cómo las malas acciones, el pastor lo dijo la vez pasada, las malas acciones de nosotros llegan hasta la 3ª y 4ª generación. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, hijo de Jehonatán. Y vea lo que pasa hasta la 3ª y 4ª generación, hermanos. Mefiboset fue el último de la descendencia del rey Saúl. Y de ahí, yo creo que había alguien más, creo. Ahí entró un poquito ahí. Creo que había alguien más que lo terminaron de matar después en otro capítulo, creo. No, Pero él era el Mefiboset último. fue el último, ¿verdad? Ok, gracias, Sí, Ruth. tenía 12 años en ese momento. Entonces aquí Mefiboset, por ser hijo de Jehonatán, porque Jehonatán y el rey David tenían un compromiso que habían hecho entre los dos de amor, que él iba a mirar por los hijos o por los descendientes de Jehonatán. Y acá por eso es que Mefiboset entra a comer a la mesa del rey por el resto de su vida, a pesar que no tenía piernas. O sea, si las tenía, pues estaban paralizadas. Pero eso también tiene significado, que el pueblo de Israel, de toda esa tribu, dejó de caminar. Desapareció Benjamín, al igual que las 10 tribus. Entonces estamos viendo cómo todo lo que está pasando acá, a pesar que existe o existió, desapareció también. Está la tribu Benjamín por ahí, también están perdidos. Estaban supuestos a estar al sur, conjunto con Judá, pero no se escucha nada de la tribu de Benjamín. Sí, hasta ahí ya me imagino que el resto ya lo escuché un poco de Arielito y ahí viene Jorge a poner el cherry de este estudio. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Jerry, por su comentario, por su aporte. Hermano Jorge, ¿tiene algún comentario guardado por ahí? No, shalom, hermanos, a todos y sí, siempre carga uno de reserva por ahí, ¿no? Sí, vemos aquí en bueno, por lo poco que leí, vemos que Isboset, cuando dice que Abner ya había muerto y era ahora sí que el brazo derecho de Isboset. ¿Por qué? Porque él era primeramente que lo había puesto como rey en la rebeldía que tenía Abner. Ahora, esto nos llama la atención, hermanos, porque mire, cuando el Padre no lo ha llamado para cualquier ministerio o cargo o ser líder de cualquier cosa, que el Padre lo necesite. Yo creo que si vemos la vida de David primeramente fue preparado, o sea, tuvo el llamado de parte del Padre y tuvo su preparación cuidando las ovejas.
de su padre y fue enviado para ser rey. Entonces, pero aquí vemos que este Isboset no tuvo ni siquiera idea de que, bueno, lo agarraron y lo pusieron, vas a ser rey. Y ya está. Ahora, muere Abner, y ahora, ¿qué iba a hacer el hombre? Si no tenía idea de qué era lo que iba a hacer. Prácticamente le amarraron las manos. Dice que se le paralizaron las manos. O sea, no sabía qué iba a hacer. Porque recordemos que él estaba gobernando las 11 tribus. No tenía conocimiento de qué iba a hacer. Ahora, dice que aquí en el 2, esos dos hombres que tenían que respaldarlo, ¿no? O ayudarlo, no pudieron hacer nada. Entonces, como dijo el hermano Jerry, todavía de que no sabía qué iba a hacer o cómo gobernar toda esa cantidad de pueblo, fue y se tomó una siesta, ¿no? Se durmió. Hermanos, esto de que se le paralizaron las manos, también lo comentó Jerry cuando dejamos de estudiar. ¿Sí? No se nos van a paralizar estas manos físicas, pero es como que usted pierde el hilo de la secuencia de lo que usted está estudiando. ¿Sí? Un día, 2 días. Mira, yo ahorita vengo un poco desconectado, ¿no? Seamos sinceros, porque no voy a decir que, estuve al día, pero vengo desconectado. Pero la importancia es de que, como dijo el hermano Jerry, pues póngase al día, ¿no? Entonces, ya de lo que leí aquí, de lo que leí, el poco que leí, entonces ya uno se vuelve a conectar, ¿entiendes? Pero eso no es para que uno, pues no sé qué hacer y me voy a ir a dormir un rato. Entonces, cuando viene ese adormecimiento, ¿cómo el adversario primero le ata a uno las manos? No tiene tiempo uno para leer la palabra. Y después le pone un sueño espiritual. ¡Pum! Ya usted ya no tiene deseo de orar, ni de leer, ni de hacer nada en la viña del Padre. Entonces, este hombre, eso le pasó. Pero ahora, ¿por qué le pasó eso? Porque no tenía el llamado del Padre. ¿Sí? Eso fue puesto por Abner. Y ahí vemos que cuando uno no tiene el llamado del Padre, no va a haber respaldo. Lo puede poner cualquier hombre y le puede decir, mire, usted es un gran pastor, un gran maestro, pero usted no sabe ni por dónde empezar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar que el Padre nos llame, nos capacite y nos envíe. Eso es lo mejor que podemos hacer. De otra forma, no le puede pasar a uno lo que le pasó a este hombre Isboset. Entonces, pues a la verdad, hermanos, y ese es mi comentario y como les digo, sí me desconecté un poco, no vamos a decir que no, pero estamos otra vez en el camino. ¿Ok? Ahí estamos. Eso es todo. Gracias hermano Jorge por su comentario. Qué bueno que esté de vuelta. Estamos esperando. Creo que Jerry ya lo anotó con lapicero rojo, ¿lo anotó? Sí, dice que tengo 2 ceros, pero está bien. No sé si dice que es ok Eso es un cero. o es un 0. Pero estamos aquí. Ya, eso es lo importante. Hermana Ada, shalom. Shalom, mis amados. Shalom, shalom. Amada. Todos los comentarios han sido maravillosos.
Todos conocemos esa historia y sabemos de que a los hijos de nuestro gran rey, tarde o temprano, el Padre demuestra su gran juicio. Y pues nosotros sabemos de que más adelante, pues, la historia de los reyes ahí aparece también, ¿verdad? La venganza de nuestro Abacadosh. No dejó ni siquiera ninguna línea desde la generación de estos asesinos, ¿verdad? Y algo importante que el padre deja mostrar en esta historia es de que lo que está escrito por inspiración para los hombres que representaron su justicia, nada queda en el olvido. Y algo importantísimo que nosotros vemos remarcado en esta historia, lo más primordial es de que nosotros somos portavoces de la justicia de nuestro Abba. Nosotros no podemos, está escrita la historia de lo que pasó con David, nosotros no podemos dejar, ¿cómo se podría decir la palabra? No podemos hacernos de la vista gorda en injusticia. Cuando el Padre ya nos regaló ese legado para que nosotros tengamos claro en realidad qué es la justicia, cómo se ejecuta su justicia. Nosotros jamás podemos ser de este punto como lo hizo David, que tuvo que darle la recomendación a Salomón para que Salomón hiciera justicia, ¿verdad? Porque él no pudo hacerla, él no quería morirse sin que Salomón le pudiera decir de que le juraba que iba a hacer justicia, ¿verdad? Con estos dos personajes. Esto es hermoso porque hay una parashá pues que habla acerca de esta historia y lo que más vemos nosotros pues es de que el Padre siempre, tarde o temprano, él ejecuta su justicia. Nadie puede esconderse ni abajo de las piedras, ni en ningún lugar hay donde esconderse, ¿verdad? Solamente hermanitos y bendiciones para todos que cuenta del Homer pues nos tiene a todos bien unidos, aunque uno esté haciendo sus quehaceres en la casa, pero uno está escuchando. Así, mis amados, que bendiciones para todos. Muchas gracias, hermana Ada, por su comentario y por su participación en esta reunión. Hermanos, si bien se ha hablado en la primera parte de lo que se ha visto sobre lo que pasó con estos hombres, sobre la traición, me pareció muy interesante lo que dijo el hermano Jerry de no quedarnos dormidos, que nos pueden cortar la cabeza. También hay una parte importante, creo yo, que quisiera mencionar, que es lo que dice el versículo 8, ¿no? Que aquí tratan de justificar la traición usando el nombre del Padre. Y ahí vemos que Rehab y Baná llevan la cabeza de Isboset a David y al presentarla intentan justificar su traición. Se presenta como si hubieran realizado un acto de justicia, ¿no? O sea, de justicia divina. Y usan el nombre de Yahweh, ¿no? Para tratar de darle una apariencia espiritual a su crimen. Y se adjudican a sí mismos el rol de instrumentos, ¿no? De la voluntad del Padre, cuando en realidad sus intenciones fueron egoístas, ¿no? Buscando recompensa, buscando posición. Y este acto refleja un nivel muy profundo, ¿no? De corrupción espiritual. No solamente traicionan a Iboset, sino que profanan el nombre del Padre al manipularlo, ¿no? Y al usarlo para sus propios intereses. Ahora, ahora, hermanos, el corazón que ya está perverso busca justificación espiritual para sus malos actos, ¿no? No solamente peca, sino que luego intenta presentar su pecado como si fuera obediencia al Padre. Y esto es una doble perversión, ¿no? O sea, es pecado más hipocresía. Ahora, usar el nombre del Padre para justificar el pecado es una profanación gravísima, ¿no? Yahweh el Padre no tolera que su nombre sea usado en vano. Presentarse como instrumento del Padre cuando se está actuando en maldad es tomar el nombre del Padre en vano, ¿no? ¿Qué dice el versículo, perdón, qué dice Éxodo 27? No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Rejag y Baná no cumplieron este mandamiento.
No solo asesinaron injustamente, sino que además usaron el nombre del Padre como cobertura para su pecado, ¿no? Pretendiendo santificar lo que era pura maldad. Ahora, hermanos, hoy en día también vemos que muchos manipulan el nombre, ¿no? De Yahweh. Lo manipulan para justificar sus acciones egoístas. No basta con mencionar al Padre o citar su voluntad. El Padre mira el corazón, no las palabras. Ahora hay que tener cuidado con aquellos que hacen lo malo, ¿no? Pero intentan disfrazarlo o vestirlo de espiritualidad. Debemos diferenciar o discernir las intenciones detrás de los actos, no dejarnos engañar por discursos, ¿no? Que usan un lenguaje, digámosle, religioso, ¿no? Pero de forma hipócrita. Y también de nosotros debemos examinar nuestro corazón, ¿no? Si estamos sirviendo realmente al Padre o estamos buscando encubrir intereses personales, ¿no? Bajo un manto de espiritualidad. Ahora, hermanos, a raíz de este acto, vemos también la respuesta de David, ¿no? Porque cuando Rehab y Baná presentan su crimen a David, esperando recompensa, David reacciona de manera firme y también justa. Y recuerda la soberanía de Yahweh. Y él dice, no, viva Yahweh que ha redimido mi vida de toda angustia. Versículo 9. Antes de responder, David reconoce que su vida está en las manos de Yahweh, no en las acciones humanas. Y llama a Isboset un hombre justo, ¿no? Asesinado en su cama, versículo 11. Es decir, inocente, sin posibilidad de defenderse. Y esto subraya la vileza del acto, ¿no? Matar a un indefenso dormido. Y encima fingiendo ser leales, ¿no? Y también condena claramente el asesinato y la traición, ¿no? No importa que Isboset fuera un rival político, digámosle, ¿no? David entiende que no se debe cometer injusticia, ni aún contra un enemigo, entre comillas. David, hermanos, actúa con integridad, no premia el mal bajo ninguna circunstancia, sino que defiende la justicia, ¿no? Aunque políticamente le convenía, ¿no? El asesinato de su rival. Entonces, hermanos, la verdadera justicia no se acomoda a la conveniencia, ¿no? David no cae en la tentación de justificar el mal porque le favorecía, ¿no? La justicia del Padre es incorruptible. Aquí no calza, o bueno, mejor dicho, el fin nunca justifica los medios. El inocente debe ser defendido. Aún si políticamente o de otra forma es un opositor, ¿no? David demuestra que el carácter justo protege la dignidad humana más allá de intereses personales. Que dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. Y aquí vemos, hermanos, que David se alinea con el corazón del Padre. No justifica el asesinato de un inocente, no condena a Isboset, sino que reconoce su inocencia, ¿no? Así David muestra, ¿no? El estándar. O sea que él era una persona consagrada, ¿no? Ungido. Él tenía verdadera justicia. Bueno, hermanos, yo quería comentar eso nada más para ya finalizar el capítulo que acabamos de estudiar. Si alguien tiene algún comentario adicional, lo escuchamos. O Sí, ya, sí, hermana Ruth. acá del 5 al 7 también podemos ver el interés que hay frente a algo que tú vas a ganar, ¿no? Por ejemplo, ellos le apuñalaron, ellos estaban ahí cuidándola, apoyándola a él, porque creyeron que tenía la oportunidad de conservar el trono de Saúl. Pero cuando descubrieron que no, le dieron muerte. El interés que ellos tenían es que estaban preservando la vida hasta ese momento. Pero al ver que ya no era así, que ya David ha sido ungido, entonces ya dijeron, ya para qué nos sirve este, para qué tenemos que cuidarlo, y le dieron muerte. ¿Mm? Y también vemos una vez más acá que como era de su propio linaje, de su propia sangre, porque eran de la tribu de Benjamín. Ujú. Ellos dos eran de la tribu de Benjamín, ¿mm? Los que le asesinaron. De lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Sí, Entonces, también vemos, la negligencia que tuvieron los seguridad
de Isboset, que no le protegieron en un momento que debían de protegerlo. Dice que en ese momento era la hora del descanso. Era la siesta del mediodía, dice. Por eso había ausencia de guardias y por eso es que le pudieron matar. No es que fuera un perezoso, sino que era un horario en que él tenía que descansar. Eso era lo que quería captar en esos versículos del Gracias, 5 al hermana 7. Ruth. Sí, usted lo que menciona es muy cierto, ¿no? O sea, estos hombres no tuvieron consideración, ¿no? Con Isboset, muy a pesar también de que eran de la tribu de Benjamín. Su interés personal fue más importante para ellos que tener cualquier otra consideración. Ahora, respecto de lo que usted dice de los guardias, tengo entendido que fue un reino precario, desordenado, que al morir Abner, peor aún, ¿no? Porque Isboset dependía de él, ¿no? En varios sentidos. Seguramente por eso era la desorganización, de repente no había guardias, o como usted dice, no estaban en refrigerio, ¿qué será? Porque yo entiendo que una seguridad no puede descansar, siempre debe ser cubierta, más que nada si es un rey. Exacto. Ujú. Así es, hermana Ruth. Sí, pastor, lo escuchamos. Sí, hermanos, aquí recordemos algo que en el pensamiento de hombre y según lo que en las tradiciones de ese entonces, recordemos que este señor Isbosef, él por linaje, él tenía que seguir el reinado, ¿no? Pero recordemos que ya el reinado ya había sido quitado de las manos de Saúl y había sido entregado a David, porque él fue ungido conforme el corazón del Eterno. Entonces, como podemos ver aquí, hermanos, me llamó la atención lo que la hermana Ruth dice, los guardias que se durmieron. Por eso recordemos, hermanos, que dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, pero recuerden, hay algo aquí muy importante, que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, en primer lugar. Él acampa alrededor de nosotros, porque dice, ¿de dónde viene mi socorro y mi ayuda? Oiga, Salmo 121, mi socorro y mi ayuda viene de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar nuestro pies al resbaladero, porque él no se adormece, ni dormirá el que guarda a Israel. En cuanto el hombre se duerme, el ángel de Yahweh anda alrededor de cada uno. Pero eso sí, hermanos, nosotros tenemos que trabajar en nuestra espiritualidad para no defraudar al Espíritu del Padre, porque si el Espíritu del Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ante todas estas cosas dice que somos más que vencedores. Aquí vemos algo en el 4:10. Cuando alguien me dijo, mira, Saúl está muerto, pensando por el mismo que estaba trayendo buenas noticias, yo no le recompensé por sus noticias, sino que lo agarré y lo maté en Ciclac. Entonces, aquí vemos que este Amalequí, según él queriendo llevar buenas noticias, y lo que llevó fue su propia muerte, fue que él construyó. Entonces, aquí vemos esos dos hombres también, según ellos, como usted ya bien nos explicó, ahí ellos también mencionaron el nombre del Eterno. Y ellos trajeron la cabeza de Isbosef a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isbosef, el hijo de Saúl, tu enemigo, quien quería tomar tu vida. Hoy Yahweh ha tomado venganza sobre Saúl. Y vemos que eso no le complació al rey David, porque recordemos que la venganza no es nuestra, hermanos. Y me gustaría que me acompañaran a lo que es Romanos, su capítulo 12 y su versículo 19 en adelante. Dice Romanos 19, 20 y 21. Y aquí esto nos va a aclarar mucho de lo que estamos estudiando. Nunca busquen venganza, nos está hablando a nosotros. Nunca busquen venganzas, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Yahweh,
porque está escrito. Dice Yahweh, la venganza es mía, responsabilidad, yo pagaré. Y también nos lo refiere a Devarim 32-35. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto acumularás montones de carbones encendidos de venganza sobre su cabeza. No te dejes conquistar por el mal, conquista el mal con el bien. Entonces recordemos, hermanos, que la venganza no es nuestra. Y en aquel día dice que va a haber un grupo a su mano derecha y a su mano izquierda va a haber otro grupo. Al que hizo el bien le va a pagar con bien y al que hizo mal le va a pagar con mal, pero no nos pertenece a nosotros. Muchas veces pasan pensamientos malos en nuestra mente porque recordemos, somos humanos. Pero esos pensamientos malos hay que llevarlos cautivos a la mente de Yeshua. Porque mientras estemos en esta carnalidad, hermanos, nuestra lucha es diario, nuestra lucha es constante, pero reconocemos que nuestra ayuda es del Padre y solamente Él nos puede ayudar, porque recordemos que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes que nosotros no podemos ver. Por eso es que el ángel de Yahweh acampa alrededor de nosotros, hermanos. Él no nos ha dejado solos. Él está con nosotros en todo momento, porque Él no se duerme, dice, ni adormecerá el que guarda a Israel. Y esa es la confianza y la certeza que nosotros tenemos en Él, que si nosotros le pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nosotros sabemos que Él nos oye, Él va a complacer las peticiones que le hayamos hecho conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que nosotros siempre le pedimos? Que nos cuide y que nos proteja. Nuestra salida, así como nuestra entrada, nuestro acostar y nuestro levantar, que cuide nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros hogares y a todos los hijos del pueblo de Israel. Siempre pedimos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él es el que acampa alrededor de nosotros, porque el Padre es espíritu y Él no se duerme. En cuanto el humano se duerme, Él no se duerme. Y esa es la confianza que hay, hermanos. Solamente ese es mi comentario, hermano. Gracias, pastor. Gracias por su comentario. ¿Hay algún otro comentario por ahí, hermanos? Aquí también del 9 al 12 Sí. se ve cómo subestiman la lealtad de David a Yahweh, ¿no? A la casa de Saúl. Porque David fue fiel a su promesa de honrar y preservar a la familia y a los descendientes de Saúl. Recuerdan que en Primera de Samuel 24, del 20 al 22, la promesa que él hizo de cuidar a la descendencia de David, de Saúl. David estaba, si bien es cierto, sabemos todos que David estaba acostumbrado a ver cabezas cortadas, porque llevó primero la cabeza de Goliat como trofeo durante un tiempo. Pero David sabía que Saúl y sus descendientes no eran sus enemigos, del mismo modo que Goliat lo era, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Aunque Isboset no era el ungido del Señor, del Padre, en el mismo sentido que Saúl, David había aprendido plenamente a dejar a Yahweh que tomara venganza. Entonces ellos pensaron que llevando la cabeza, pues van a ser ellos dado honor, pero no. David no hizo eso porque él recordó la promesa que tenía con Saúl, con toda esa descendencia. Y aquí vemos que David no aceptó su maldad, aunque pareciera tener un buen propósito, ¿no? Unificar a Israel bajo su reinado de David. Si bien es cierto que Yahweh domina todas las acciones de los hombres y en última instancia los obliga a servir a sus nobles propósitos, es igualmente cierto que ningún siervo suyo puede consentir jamás hacer el mal para obtener el bien. Pero todos sabemos que el Padre tiene la última palabra,
que Él es el que, el que cobra la venganza por nosotros y Él va delante nuestros. Y si estamos andando en obediencia y rectitud, pues nada nos puede pervertir la mente. Solo eso quería agregar. Gracias, hermana Ruth, por su aporte, por su comentario. Eh, si hay algún otro comentario, hermanos, los escuchamos o pasamos con la oración final, la que le pediría al pastor que nos la regale. Sí, gracias, hermano Enrique, por este estudio. Muy bonito estudio. Recordemos, en reflexión de este estudio, en resumen, en la Torah nos enseña a confiar en la justicia divina de Yahweh, Yud Hei Bat Hei, y nos evita tomar la venganza con nuestras manos, con nuestras propias manos. ¿Qué tenemos que hacer? Es confiar en el Eterno, porque Él cumplirá la justicia y castigará el mal. Esa es la reflexión de este día conforme a este estudio, hermanos. No tomar la justicia con nuestras manos, aunque nos pongamos verdes, morados, pálidos. Confiemos en el Eterno, porque lo que está actuando en cada uno cuando nos ponemos de distintos colores es la propia carnalidad. Y la carnalidad, recuerden, es la carne y nosotros somos espirituales. Y el espíritu del Padre tiene que estar encima de la carne porque la carne está atada. Así que a confiar en el Eterno, hermanos, esa es la reflexión de este día y que sea nuestro Abacadosh cuidándonos y protegiéndonos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Abacadosh por este estudio de segunda de Samuel 4. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted, Rey soberano del universo. Padre eterno, nosotros reconocemos y creemos con todas las fuerzas de nuestro ser que usted fue quien creó los cielos y la tierra, el mar, la luna y las estrellas, y todo el universo, incluyendo al hombre, los animales, los peces, fueron hechos tan solamente con su palabra. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loor es para usted, Padre eterno, porque en nuestros corazones hay gozo, hay regocijo, Padre, por lo que sus manos han hecho. Qué grandes son sus obras, oh Yahweh, qué tan profundos son sus pensamientos. El hombre necio no entiende eso y el hombre sin sentido tampoco lo comprende. Gracias le damos, Padre eterno, porque usted nos ha dado a conocer los misterios de su reino, mi Rey amado, conforme a nuestra entrega. Limpie nuestros labios, nuestra mente, nuestros corazones, nuestras manos, todo nuestro espíritu, cuerpo y alma, mi Rey amado, porque nosotros necesitamos de su presencia en nuestra vida. Nosotros necesitamos, Padre eterno, que usted derrame sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual. Y sobre todo que día tras día, conforme a nuestra entrega, usted aumente nuestra emuná, mi Rey amado, para que nosotros podamos guardar y hacer lo que dice su Torá, guardar sus mandamientos, estatutos y decretos, mi Rey amado, porque son vida para cada uno de nosotros, mi Rey amado. Padre eterno, le damos gracias por nuestros hogares, le damos gracias por nuestros matrimonios, le damos gracias, mi Rey amado, por nuestros hijos, nietos, nuestros padres, nuestros hermanos carnales, nuestros hermanos espirituales. Le damos gracias por la vida y la salud, mi Rey amado. Oh Padre eterno, gracias, porque usted nos regala todo, mi Rey amado. Por eso en nuestro corazón, Padre, hay gratitud, porque usted, mi Rey amado, nos da gratis todas esas bendiciones. Y nosotros reconocemos, Padre eterno, que sin usted nosotros no somos nada. ¿A dónde podemos ir? Dice su palabra. ¿A dónde? Si solamente usted tiene vida eterna, Padre, solamente la vida y salud y la vida eterna la encontramos en usted, Padre eterno. Bendiga a cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes, a mi hermano Enrique allá en Perú,
A mi hermana Ruth allá en Perú también, Padre. A mi hermano Ariel Sandoval allá en Chicago, a su esposa, a mi hermana Ada que también allá está, a sus hijas, a sus padres, a sus hermanas, a toda su familia, mi rey amado que está ahí en Chicago. A mi hermano Jorge, a mi hermana Flor que también están aquí en Spring Valley, New York. A mi hermano Jerry, Padre eterno, cuídelo, protéjalo. Tome usted, Padre eterno, control en sus manos, en sus mentes, mi rey amado, porque Él está conduciendo, mi Padre eterno. Así, mi rey amado, por mi hermana Romy también, Padre eterno, es su sierva. Acompáñela ahí donde ella está, Padre eterno. Ponga shalom en su corazón. Ponga shalom en su corazón, Padre eterno. Por su siervo, Padre eterno, también. Bendiga a su siervo. Bendiga a mi esposa, a mis hijos y a toda nuestra descendencia que viene por parte de nuestros hijos. Padre eterno, se la presentamos en esta noche, Padre eterno. Le pedimos con humildad y reverencia en este día 15, Padre, del conteo del Homer, que sea usted moldeando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, para que lleguemos a la plenitud del varón perfecto, quien es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque nuestro Adón dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdenos, Padre, a cultivar ese acto de humildad en nuestros corazones, que todo lo prepotente, que todo el ego, que todas las griterías, pleitos, chismes, enojos sean desechados en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach en medio de nuestros corazones, porque su palabra dice que está viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, dice, y discierne los pensamientos del corazón. Y en esta noche, Padre, nosotros creemos en nuestros corazones y declaramos con nuestra boca que usted es el Rey soberano del universo. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia es para usted, Abacadosh. Asimismo, Padre eterno, ahora que vamos a dormir, mi Rey amado, nos vamos a acostar en shalom vamos a dormir y en shalom nos vamos a levantar. Y si el día de mañana estamos de pie es porque usted así lo ha querido en su infinita voluntad y es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque la vida y la salud solamente vienen de usted. Por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén, amén y amén. Amén. Shalom. Amén. Conteo, Amén. Shalom, conteo shalom. Homer, hermanitos. Dice el conteo del Homer. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, asher kedishanu, bemizbotav, bemizmotav, betzibanu, betzivanu, al sefirat haomer. Sefirad haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos Que nos ha santificado con con sus mandamientos, y nos ha ordenado y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo lo concerniente a a la la cuenta cuenta del del Homer. Homer. Hoy es el día 15 Hoy Hoy es es el día 15 y quedan y 35 días para llegar para a llegar a Shavuot. Shavuot. Aleluya. Baruch atah Adonai. Aleluya. Que Yahweh nos guarde y nos cuide. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, familia. Buen